En las sombras del narcotráfico, pocos nombres resuenan con tanto miedo y respeto como el Mayo Zambada, un hombre que ha sido una figura clave en la estructura más poderosa del crimen organizado, el Cártel de Sinaloa. Pero, ¿qué sucede cuando una figura tan influyente, con tanto poder, es finalmente capturada? Hoy te traemos un análisis exclusivo que revelará cómo el arresto de El Mayo está a punto de cambiarlo todo en el mundo del crimen organizado. No te muevas de tu pantalla, porque lo que descubrirás podría sorprenderte. La historia de Ismael El Mayo Zambada es una de esas narrativas que, más allá de sus implicaciones criminales, ofrece una visión profunda sobre cómo el poder y el dinero pueden transformar una vida, desde sus humildes inicios hasta su ascenso a la cúspide del crimen organizado en México. La figura de El Mayo es a lo largo de los años un símbolo del narcotráfico en el país, un personaje que, si bien no goza del mismo nivel de notoriedad mediática que Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido sin duda uno de los protagonistas más poderosos y duraderos en este oscuro mundo. Ismael Zambada García nació en 1948 en el estado de Sinaloa, México, una región conocida por ser la cuna de muchos de los cárteles de droga más poderosos del mundo. Sin embargo, su origen no fue en absoluto el de un criminal. De hecho, Zambada comenzó su vida como agricultor, un hombre sencillo que cultivaba la tierra. Durante estos primeros años, su contacto con las drogas era nulo y apenas vendía pequeñas cantidades de estupefacientes en su región. No obstante, como muchas otras figuras del crimen organizado, la falta de oportunidades y las condiciones sociales de su entorno fueron un factor clave en su incursión en el mundo del narcotráfico. El Mayo no fue un hombre de explosivas ambiciones al principio. De hecho, su entrada en el narcotráfico fue relativamente discreta. Su carrera criminal comenzó en los años 80, cuando se unió al Cártel de Juárez, uno de los más poderosos de México en ese entonces, bajo la tutela de Vicente Carrillo Fuentes. Este cártel controlaba una gran parte del tráfico de drogas que se movía hacia Estados Unidos, lo que lo convirtió en un actor crucial dentro del negocio. A lo largo de este periodo, Zambada forjó una relación cercana con Félix Gallardo, quien a finales de los 70 y principios de los 80 fue uno de los principales responsables de la expansión del narcotráfico en México. Gallardo fundó el Cártel de Guadalajara, una organización que dominó las rutas de tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. La relación de El Mayo con Félix Gallardo fue determinante en su carrera. Sin embargo, tras la detención de Gallardo en 1989, Zambada, junto con Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, y Héctor Luis Palma Salazar, fue uno de los responsables de la fundación del Cártel de Sinaloa. Este nuevo cártel, aunque joven y recién formado, pronto demostró su capacidad para expandirse. La estructura del Cártel de Sinaloa era diferente a la de otros grupos criminales. Su operación era más flexible y estaba basada en la colaboración y la capacidad de adaptación. Mientras tanto, el Cártel de Guadalajara se dividió, dando paso a nuevas organizaciones como el Cártel de Tijuana, que a lo largo de los 90 se convirtió en uno de sus principales rivales. La violencia entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana fue brutal. La disputa por las rutas de tráfico de drogas, en especial por las que cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos, dio lugar a una serie de enfrentamientos sangrientos que marcaron una década de caos en el país. Los cárteles no solo se enfrentaban entre sí, sino también a las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, que comenzaban a intensificar sus esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico. Este conflicto, que también involucró a las fuerzas del gobierno, culminó en un recrudecimiento de la violencia en las principales ciudades de México, donde los tiroteos y las matanzas se convirtieron en parte de la vida diaria. El Mayo, a pesar de su creciente poder, siempre fue un hombre reservado, en gran parte debido a su naturaleza calculadora y su capacidad para moverse sin llamar la atención. Mientras que el Chapo disfrutaba de una imagen pública más conocida y ostentosa, el Mayo operaba desde las sombras, sin apenas aparecer en los medios y sin utilizar una imagen pública que lo identificara de manera clara. Esta discreción fue una de las claves de su éxito, pues le permitió operar sin levantar sospechas, manteniendo una red de contactos y operaciones extensas que se extendían por todo el continente americano, desde Colombia hasta Estados Unidos. Durante los años 90, el Cártel de Sinaloa se fue consolidando y Zambada jugó un papel crucial en su expansión.
No solo fortaleció sus vínculos con otros cárteles como el de Juárez, sino que también facilitó el acceso a nuevas rutas de tráfico, sobre todo por vía marítima. En estos años, el cártel comenzó a recibir grandes cargamentos de cocaína de Colombia, una de las sustancias más lucrativas en el mercado de las drogas. La diversificación de las actividades criminales del cártel de Sinaloa, que incluyó el tráfico de estupefacientes sintéticas y muchas otras, esto le permitió mantenerse a la vanguardia en el negocio. A pesar de su poder, las autoridades mexicanas y estadounidenses no tardaron en ponerle en la mira. En 1998, Zambada fue incluido en la lista de los más buscados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Además, su nombre apareció en el programa de televisión Los Más Buscados de América, debido a su creciente influencia. A lo largo de los años, la recompensa por su captura aumentó considerablemente, llegando a ser de hasta $15 millones en 2021. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, Zambada logró evadir la justicia durante muchos años. Para mediados de la década de 2000, el cártel de Sinaloa ya se había consolidado como uno de los cárteles más poderosos y sofisticados del mundo. No solo controlaba una gran parte del tráfico de drogas en el noroeste de México, sino que también tenía una presencia fuerte en los Estados Unidos. De hecho, su influencia en el país vecino era tal que se decía que el Mayo tenía conexiones en varias de las principales ciudades estadounidenses, como Chicago, Los Ángeles y Phoenix. Con el control de múltiples rutas de tráfico y la alianza con grupos colombianos, el cártel de Sinaloa pudo expandir sus operaciones a un nivel nunca antes visto. A pesar de su poder, el Mayo mantenía una política de bajo perfil, evitando en la medida de lo posible la exposición mediática. Este periodo de expansión fue acompañado de una violencia cada vez más extrema. El Mayo, como líder de facto del cártel de Sinaloa, jugaba un papel crucial en la toma de decisiones estratégicas relacionadas con el uso de la fuerza. La brutalidad de las tácticas del cártel se reflejaba en los asesinatos, secuestros y torturas que llevaban a cabo para mantener su control sobre las rutas de tráfico y para eliminar a sus rivales. A menudo estos actos de violencia se documentaban y se difundían como una advertencia para otros que intentaran desafiar su dominio. En 2010, el Mayo Zambada sufrió un duro golpe cuando su hermano, Jesús el Rey Zambada, fue arrestado en México. La captura de varios miembros de su familia, incluidos sus hijos, también representó un desafío significativo para el líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, a pesar de estos reveses, el Mayo siguió operando con un grado de control impresionante. Incluso después de la captura de Joaquín Guzmán el Chapo, el Mayo mantenía su posición al mando del cártel, consolidando aún más su poder. La historia del Mayo Zambada es una historia de ascenso, poder y resistencia. A pesar de las múltiples persecuciones y los esfuerzos de las autoridades para desmantelar su organización, Zambada ha logrado mantenerse fuera del alcance de la justicia, utilizando su inteligencia y recursos para sobrevivir en un mundo peligroso. Sin embargo, su captura en 2024 marcaría un antes y un después en la historia del narcotráfico mexicano. No dejes que esta fascinante historia se te escape. La captura de El Mayo Zambada marcaría un cambio drástico en la estructura del poder del cártel de Sinaloa y en la lucha contra el narcotráfico en México. Sigue viendo para descubrir cómo este evento revolucionó el mundo del crimen organizado y qué consecuencias tuvo en las operaciones del cártel. A pesar de que la figura de El Mayo Zambada ha sido menos visible en los medios en comparación con otros narcotraficantes como El Chapo, su influencia dentro del mundo del narcotráfico ha sido incuestionable. Durante décadas ha sido uno de los personajes más esquivos y poderosos en México, y su captura en 2024 fue un hito en la historia de la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el hecho de que fuera arrestado no significa necesariamente el fin del cártel de Sinaloa ni de sus actividades. En cambio, su captura marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la guerra contra el narcotráfico en el país. El 25 de julio de 2024, Zambada abordó un avión privado con la intención de inspeccionar algunas propiedades en el sur de México. Sin embargo, lo que él no sabía es que en ese momento estaba siendo blanco de un complot. Mientras realizaba este desplazamiento, las fuerzas de seguridad mexicanas, en conjunto con agencias de inteligencia de Estados Unidos, llevaron a cabo una operación conjunta que culminó en su captura. El Mayo, quien había logrado evadir a las autoridades durante tantos años, finalmente cayó.
dejando el cártel de Sinaloa vulnerable a una reorganización. Su arresto no solo representó un golpe para su organización, sino también un cambio significativo en la dinámica del narcotráfico en México. La captura de Zambada permitió a las autoridades obtener información crucial sobre las rutas de tráfico, las alianzas con otros cárteles y las operaciones internas del cártel de Sinaloa. Además, la noticia de su arresto resonó a nivel global, lo que dejó claro que las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, estaban dispuestas a enfrentar a las figuras más poderosas del crimen organizado. La captura de El Mayo Zambada no solo afectó a los miembros del cártel de Sinaloa, sino también a sus aliados y rivales. Los cárteles que antes operaban bajo la sombra de su influencia, como el cártel de Juárez, el cártel del Golfo y el cártel de Tijuana, comenzaron a reorganizarse. En algunos casos, esto llevó a nuevas alianzas entre organizaciones que hasta entonces se habían considerado enemigas. De este modo, el arresto de Zambada no solo alteró el equilibrio de poder dentro del cártel de Sinaloa, sino que también cambió el mapa del narcotráfico en México. Para entender la magnitud de lo que representó la caída de Zambada, es necesario recordar cómo el cártel de Sinaloa había logrado consolidarse en las últimas décadas. Bajo su liderazgo, el cártel no solo creció en tamaño, sino que también diversificó sus operaciones. Desde el tráfico de marihuana hasta la venta de estupefacientes sintéticas, El Mayo y sus colaboradores fueron pioneros en la expansión de las redes de distribución que hoy día operan de manera global. La captura de Zambada fue el resultado de años de investigaciones intensas, operativos y vigilancia. Sin embargo, el hecho de que esta operación se llevara a cabo en un momento en el que el cártel de Sinaloa ya estaba en proceso de adaptación y reorganización es indicativo de cómo, incluso en la derrota, los cárteles son capaces de sobrevivir y evolucionar. Si bien El Mayo fue un pilar fundamental en la estructura del cártel, el hecho de que la organización continúe operando demuestra la resiliencia del narcotráfico en México. Este evento no solo cambió el panorama de la lucha contra las drogas, sino que también dejó una pregunta abierta. ¿Quién sería capaz de llenar el vacío dejado por El Mayo Zambada al frente del cártel de Sinaloa? Aunque la estructura del cártel está conformada por varias figuras importantes, la ausencia de Zambada marca un punto de inflexión crucial en la guerra contra las drogas en México y en la competencia por el control de las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos. Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, fue una figura central en las operaciones del cártel de Sinaloa. Antes de su arresto en marzo de 2009, jugó un papel clave en la organización del tráfico de drogas a gran escala, particularmente en la logística de la cocaína. Utilizaba una red sofisticada de transporte que abarcaba distintos métodos de contrabando, lo que le permitió mover grandes cantidades de drogas a través de diversos puntos geográficos sin ser detectado. Una de las tácticas más destacadas de Vicente fue el uso de aviones de carga Boeing 747 para trasladar la droga. Estos aviones, debido a su tamaño y capacidad, permitían transportar enormes volúmenes de cocaína desde América del Sur y Centroamérica hasta los Estados Unidos. Sin embargo, no solo confiaba en el transporte aéreo, sino que también empleaba submarinos que operaban de manera clandestina bajo el agua para evadir a las autoridades, así como barcos de contenedores que ocultaban la droga entre mercancías legítimas. Además, utilizaba lanchas rápidas y barcos pesqueros para realizar transferencias rápidas y discretas en las costas mexicanas. El transporte terrestre también era fundamental en sus operaciones. Vicente empleaba autobuses y trenes para mover drogas a través de México y remolques de tractores para el traslado final hacia los Estados Unidos. Estos métodos de transporte convencional eran menos sospechosos y permitían que las drogas llegaran a su destino sin ser detectadas por las fuerzas de seguridad. La habilidad de Vicente Zambada para coordinar estos diversos métodos de transporte contribuyó al éxito del cártel de Sinaloa en el negocio del narcotráfico. Sin embargo, su influencia no se limitaba al contrabando de drogas, también estuvo involucrado en actos violentos, como asesinatos y secuestros, que ayudaban a mantener el control y la lealtad dentro de la organización. Su arresto en 2009 y posterior extradición a los Estados Unidos en 2010 representaron un golpe significativo para el cártel de Sinaloa.
En 2019, Vicente Zambada testificó en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, donde reveló detalles clave sobre las operaciones del cártel y las relaciones entre los miembros más importantes de la organización, incluyendo su propio padre, Ismael El Mayo Zambada. Aunque su testimonio fue crucial para la justicia estadounidense, también puso en evidencia las profundas conexiones de corrupción y violencia dentro de la estructura del narcotráfico. La historia de Vicente Zambada, su testimonio y las revelaciones que hizo ante la corte nos permiten entender no solo cómo operan estos cárteles, sino también las motivaciones, los intereses y las tensiones que existen dentro de estas estructuras criminales. La captura y cooperación de Zambada no solo fue una victoria para las autoridades estadounidenses, sino también un recordatorio de cómo las grandes redes de narcotráfico continúan siendo un desafío para la seguridad pública, tanto en México como en los Estados Unidos. En este sentido, la historia de Vicente Zambada nos invita a reflexionar sobre el poder de las organizaciones criminales y la importancia de los esfuerzos conjuntos para desmantelar sus operaciones. Recuerda, este no es solo un arresto, es una jugada maestra que podría reescribir el futuro del cártel de Sinaloa y de todo el narcotráfico global. Lo que sucederá después de este arresto podría ser mucho más grande de lo que imaginas, y tú serás el primero en enterarte de todos los detalles. No olvides darle like y suscribirte para mantenerte al tanto de cada detalle de la mafia sin máscaras. Nos vemos en el próximo video.